tutorial de las fotos de Checo. Mi nombre es José María, soy un apasionado de la fotografía. Vamos a ver en esta ocasión lo que son las capas en Photoshop. Las capas son posiblemente uno de los elementos más importantes de Photoshop. Vamos a conocer los diferentes tipos de capas y cómo trabajar con ellas. Las capas funcionan como el papel cebolla, que se usa para calcar. Todo lo que ponemos por encima cubrirá las capas que queden por debajo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir un archivo, en este caso un JPG, bien con archivo abrir o bien arrastrándolo. Archivo, abrir, vamos a abrir este archivo. Las capas se muestran en la ventana capas, que está visible a la derecha. Si no estuviera visible, venimos a vista, ventana y buscamos capas. Si lo desmarcamos, vemos que desaparece. Para mostrarlo, ventana, capas. Un archivo JPG se abre por defecto con una sola capa, la capa fondo, que si nos fijamos viene con un candado, el icono de un candado, que nos dice que es una capa que está bloqueada. Al estar bloqueada hay cosas que no se pueden hacer, por lo tanto hay que desbloquearla. Para desbloquearla se puede hacer, como casi todo en Photoshop, de varias maneras. Una sería pulsando sobre el candado, haciendo clic sobre el candado, y vemos que el candado desaparece. Y ya se ha convertido en una capa normal, una capa editable. Otra forma sería situándonos sobre la capa, botón derecho del ratón, capa a partir de fondo. Hacemos clic y nos sale una ventana en la que podemos cambiar el nombre, podemos dar un nombre a esta capa y otra serie de parámetros. O bien con la herramienta mover seleccionada, hacemos clic y arrastramos. Y nos sale una ventana emergente en la que nos advierte que vamos a convertir la capa fondo a una capa normal. Le damos a convertir en capa normal. Con cualquiera de estas tres maneras se puede cambiar. Una vez que se ha desbloqueado, vemos que hemos dicho que cambiar el nombre a capa 0. Entonces, es recomendable cambiar el nombre. ¿Cómo se cambia el nombre? Haciendo clic. Haciendo doble clic, vemos que ya podemos editar el nombre. En este caso podemos ponerle, por ejemplo, regalo. Es importante ir nombrando las capas porque cuando tengamos un par de capas no se notará demasiado. Pero si el documento es complejo y llegamos a agrupar muchas capas, puede ser bastante lioso no tenerlas nombradas. Si empezamos con capa 0, capa 1, capa 2, capa 3, al final no sabremos cada capa qué es lo que contiene. Vamos a crear ahora una nueva capa. Las capas superiores hay que recordar que tapan a las inferiores. Hay varias formas para crear una nueva capa. Una de ellas sería yéndonos al menú superior, el menú capa, nueva capa. Y nos sale un mensaje de texto en el que nos dice que vamos a crear una nueva capa. Vamos a OK y se nos ha creado esta nueva capa. Siempre que veamos una capa con estos puntos azul, grises y blancos, significa que es una capa transparente, una capa que no tiene nada. En este caso, no taparía a la inferior porque está vacía, no tiene nada. Otra forma de crear una capa sería mediante este icono que hay en la ventana capas, crear una nueva capa. Si hacemos clic,
se nos crea una nueva capa. Pero en este caso, sin la ventana emergente que hemos visto anterior. Directamente la crea y la nombra como capa 1. Y por último, una forma de crear una nueva capa sería con el atajo de teclado control mayúsculas N. Si pulsamos control mayúsculas N, nos vuelve a salir esta ventana en la que nos advierte que vamos a crear una nueva capa. Le damos a OK y se ha creado una nueva capa. En este caso vemos que también tiene los puntos grises y blancos que nos dice que está vacía. Bueno, ya que hemos creado una capa, vamos a ver un poco para qué sirve, porque hasta ahora hemos visto mucha teoría, pero poca práctica. Imaginemos, seleccionamos el pincel, la herramienta pincel, y vamos a seleccionar un color, por ejemplo, el rojo. OK. Si pintáramos sobre esta capa, imaginemos que hemos pintado, vemos que la imagen inicial está pintada. Pero si tapamos, si dejamos de visualizar esta capa, vemos que la capa fondo no se ha afectado. Esto sería como un papel cebolla, como una transparencia que hemos puesto encima, de forma que no se vea afectado lo de abajo. Si creamos otra nueva capa, en este caso vamos a imaginar un color amarillo. OK. Volvemos a pintar. Y parece que también se ha vuelto a pintar encima de la imagen, pero no. Es otra nueva capa que solamente se pinta en esa capa. No afecta a lo demás. Con la herramienta mover seleccionada, vemos que arriba nos sale una serie de opciones. Vemos que está marcada selección automática. ¿Qué significa? Si está marcada la selección automática, vemos, por ejemplo, que tenemos marcada la capa 2, donde estaba el color amarillo. Vemos que hacemos clic y seleccionamos. Si hiciéramos clic en el azul, se nos selecciona automáticamente la capa regalo. Si hiciéramos clic en el rojo, se nos selecciona automáticamente esta capa. Si no estuviera marcada selección automática e hiciéramos clic en el amarillo, vemos que se nos movería en este caso la que está marcada aquí. No hace la selección automática. Así, si seleccionamos, primero habría que seleccionar la capa. En este caso, hemos seleccionado la capa 2, la que contiene el color amarillo. Y ahora sí, ahora podríamos mover el color amarillo. Vamos a cerrar este archivo. Vamos a abrir un PSD. El PSD es el formato de Photoshop. Vemos que tiene una serie de capas que he hecho yo antes y nos va a ayudar a profundizar un poco más en las capas. Delante de cada capa, antes vimos un poco, vemos que tiene un ojo. Este ojo indica la visibilidad de la capa. Vemos que si pulsamos sobre él, dejamos de visualizar lo que hay en esa capa. Pulsando la tecla Alt sobre el ojo, oculta todas las capas excepto
donde hemos pulsado. Si vamos a hacer lo mismo, Alt, clic, las muestra todas. Sí, Alt, clic, ocultaría todas las capas, excepto la que hemos pulsado. Volvemos a hacer Alt, clic, y las muestra todas. En el menú, en la ventana capas, vemos que aquí arriba, unas barritas, que si hacemos clic, nos sale un menú. Vamos a ver las opciones del panel. Hacemos clic y aquí vemos el tamaño de la miniatura. Podemos, las miniaturas de capa, podemos ver que no haya ninguna, desaparecería. Tamaño pequeño, intermedio o grande, como queramos. Le voy a dejar grande para que se vea mejor aquí en el tutorial. Y luego el contenido de la miniatura puede ser todo el documento o límite de capa. Límite de capa, sí, por ejemplo, en la capa hemos visto que hay un corazón, esto pequeño, pues el límite se limitaría a esa figura, no a todo. Así, si hacemos clic, OK, y vemos que se limita solamente a lo que contiene cada capa. Luego, aquí hay una serie de características también. Está, por ejemplo, añadir copias a capas y grupos copiados. Cada vez que copiemos una capa, saldrá el nombre original más la palabra copia. Si lo desmarcamos, nos saldrá esa palabra copia añadida al final. Por ejemplo, si copiáramos esta capa, vemos que nos sale con la palabra copia al final. Felicidades, copia. Si lo desmarcamos y volvemos a copiar esta capa, nos sale, pero sin la palabra copia al final. Bastante recomendable dejarlo marcado, porque si no puede ser bastante lioso. Lo de utilizar máscara por defecto es capa de relleno y expandirlo por defectos, bueno, eso lo veremos más adelante, cuando veamos las capas de relleno. En opacidad, lo que hace es que la capa sea más o menos visible. ¿Vemos? Que cómo varía la opacidad. Esto se puede hacer de varias maneras. Bien, situando el ratón, el cursor, sobre la palabra opacidad, vemos que cambia una mano. Si hacemos clic y deslizamos, vamos cambiando. Bien, hacemos clic sobre el menú desplegable, nos sale una barrita, porque también podemos hacer lo mismo. También con la herramienta mover seleccionada y la capa seleccionada con los números del teclado se selecciona la opacidad del 0 al 100. Por ejemplo, 22. Si queremos la tecla 22, sería un 22% de opacidad. El relleno podría parecer que hace lo mismo que la opacidad. Por ejemplo, si movemos el relleno, parece que hace lo mismo que la opacidad. Pero la diferencia está en que
en la capa felicidades, por ejemplo, si movemos el relleno, vemos que cambia la opacidad, efectivamente, pero no de los efectos que pueda tener. En este caso, la palabra felicidades tiene un efecto de sombra. Entonces vemos que aunque el relleno esté a cero, sí se sigue viendo el efecto sombra. No ha desaparecido por completo, a diferencia de la opacidad, que con la opacidad sí habría desaparecido por completo. Es la diferencia entre relleno y opacidad. En esta capa, que no tiene ningún efecto, el relleno sí le ocultaría por completo. Bueno, ahora vamos a los iconos inferiores. El primero es una papelera. Si nos situamos sobre esta capa, lo que hace es eliminar la capa. Si le damos, nos saldría un mensaje que nos advertiría de que vamos a eliminar la capa. En este caso no la vamos a eliminar. El siguiente icono, ya lo hemos visto antes, es crear una capa nueva. Haciendo clic, crearíamos una capa nueva. El tercero es crear un grupo nuevo. Los grupos son muy interesantes, sobre todo cuando tenemos muchas capas, las podemos agrupar en grupos. Un grupo también tiene visibilidad o no visibilidad, se puede aplicar una serie de parámetros que vamos a ver. Así, si creamos un nuevo grupo, grupo 1, también se puede renombrar. Imaginemos que le ponemos al grupo 1 corazones. Corazones. Ahora seleccionamos esta capa, con las teclas mayúsculas seleccionamos la otra capa, estas dos capas. Ahora vamos a cambiar la mano, hacemos clic y arrastramos y movemos a corazones. Hemos metido estas dos capas dentro del grupo corazones. Si desactivamos el ojo en el grupo, vemos que han desaparecido las dos capas. Han dejado de ser visibles. Si pulsamos, ya son visibles. Así, por ejemplo, si movemos opacidad, afectaría a las dos capas. Ya te digo, esto cuando estamos con un proyecto en marcha que sea muy grande, una buena forma de organizarlo es mediante los grupos. Los grupos, que vienen a ser como una carpeta. El grupo se puede crear bien, hemos dicho, haciendo clic en el icono de la parte inferior, o bien con la combinación de teclas Control G. El siguiente icono, crear una capa de ajuste. A través de este botón es posible añadir una nueva capa de ajuste a la imagen, para variar ajustes como brillo, contraste, saturación, etc. Así, por ejemplo, si agregamos una capa de curvas, podemos variar la luminosidad de la imagen. La eliminamos. Máscara de capa. Este botón agregará una máscara a la capa, lo que nos permite poder ocultar ciertas partes de la capa al pintar sobre ella. Entonces, si seleccionamos una capa, por ejemplo, felicidades, si añadimos una máscara de capa, vemos que se crea una máscara de capa de color blanco, lo cual significa que no oculta nada.
Si la máscara de capa fuera negra, control I, vemos que oculta todo el contenido de la capa. Control I. Si queremos ocultar parte del contenido de la capa, con un pincel negro y seleccionando la máscara de capa, pintamos y vemos que ocultamos allá donde estamos pintando de negro. Si quisiéramos recuperar, color blanco y teniendo seleccionada la máscara de capa, vemos que recuperamos. Eliminamos para no ir liando. Y ahora llegamos a añadir un estilo de capa. Nos ofrece la posibilidad de aplicar efectos sobre cada capa, como por ejemplo sombras, resplandores, biseles, trazos, etc. Así por ejemplo, aquí vemos que ya se han aplicado unos efectos. En este caso, sombra paralela. También, si hacemos doble clic fuera del nombre de la capa, se nos abre la ventana de estilos de capa. En este caso, vemos que al texto le hemos aplicado la sombra paralela. Vemos aquí la sombra de... Y aquí podemos ver cómo varía. La distancia, extensión, tamaño. Estos serían los estilos de capa. Y por último llegamos a enlazar capas. Seleccionando dos capas, por ejemplo, las dos de corazones, y haciendo clic sobre el icono de enlazar capas, vemos que aparece un pequeño icono a la derecha. ¿Qué significa esto? Que permite que las capas seleccionadas queden enlazadas. De modo que si movemos o transformamos una de ellas, las otras capas también se moverán o transformarán. Así, por ejemplo, teniendo seleccionada la herramienta mover, si movemos cualquiera de las dos capas, también lo hará la otra. Para desenlazar, hacemos clic de nuevo sobre el icono y se desenlaza. Vamos a ver cómo se duplican las capas. Las capas se pueden duplicar de varias maneras. Bien, haciendo clic sobre la capa y arrastrando al icono que lleva el símbolo más, soltando, vemos que duplica la capa. Bien, con la combinación de teclas, que yo es la que más me gusta, la que uso habitualmente, Control J, vemos que también duplica la capa. O, teniendo la capa seleccionada, pulsando la tecla Alt, si arrastramos, vemos que nos ha creado otra capa. Deshacemos. Para deshacer, recordar la combinación de teclas Control Z, que es la forma más rápida de deshacer. Vamos a ver las capas de texto. Las capas de texto se identifican fácilmente por esta T, que nos indica que es una capa de texto. Para crearla, simplemente pulsamos sobre la herramienta texto y hacemos clic allá donde queremos que se cree. Así, hacemos clic y ya sale un texto por defecto. Para cambiar este texto, pues hacemos clic de nuevo y, por ejemplo, vamos a poner cumpleaños. Si queremos cambiar la fuente, seleccionamos haciendo doble clic y en el menú fuentes podemos seleccionar, por ejemplo, esta, la Brush Script. Vemos que ha cambiado. Si queremos cambiar el color, pues hacemos clic aquí arriba
y seleccionamos el color. Por ejemplo, el rojo. Y si queremos cambiar el tamaño, aquí, donde pone 74, bien con el menú desplegable o situándonos encima, vemos que cambia el cursor. Hacemos clic y vemos que cambia el tamaño. Por supuesto, podemos moverla haciendo clic en la herramienta mover. Podemos mover el texto. También podemos aplicarle estilos de capa. Así, por ejemplo, vamos a crear una sombra paralela. Se abre la ventana de estilos de capa con la sombra paralela ya marcada, porque es la que hemos seleccionado antes. Así, en cumpleaños, vemos que ya se ha creado una sombra. Podemos modificar la sombra, distancia, extensión, tamaño, etc. Y vemos que aquí nos indica los efectos de la capa. Efectos y sombra paralela. Si desmarcamos, desaparecen los efectos. Pues esto sería las capas de texto. Bueno, pues esta ha sido una pequeña introducción a las capas en Photoshop. Si te ha gustado el tutorial, te animo a que le des un like, te suscribas a mi canal y que dejes algún comentario. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial.